Historia argentina. Para chicos argentinos. Juan Luis Gallardo. Ilustraciones del autor. Capítulo 20. Apoyado por Rosas, los hermanos Anchorena y otros estancieros argentinos, un patriota uruguayo se lanzó a liberar la banda oriental del poder brasilero. Se trataba de Juan Antonio Lavalleja que, en abril de 1825, zarpó de San Isidro para dar comienzo a la gesta de los 33 orientales. Batalla naval del Juncal. Acampan frente a Montevideo, forman una junta provincial de gobierno y, luego de sucesivos triunfos, mandan un diputado de la provincia oriental al Congreso que funciona en Buenos Aires. Incorporado el mismo, Brasil reacciona declarándonos la guerra. Las primeras acciones son navales. Brown ataca Colonia y es rechazado. Pero triunfa en el combate de los Pozos y los derrotan en Quilmes. Las fuerzas terrestres argentinas están comandadas por Alvear y las brasileras por el Marqués de Barbacena. Ambas vanguardias chocan en Bacacá y Ombú, triunfando los nuestros. A las 6 de la mañana del 20 de febrero de 1827, Alvear ataca a Barbacena en Ituzaingó. Brandsen y Paz cargan contra la infantería imperial, cayendo muerto aquel. Lavalle y Lavalleja lo hacen contra los jinetes brasileros. Hacia las 2 de la tarde los argentinos son dueños del campo, donde quedan tendidos 1.200 enemigos, entre ellos el general Abreu. Además de 10 cañones y 2 banderas, las fuerzas nacionales se apoderan de la partitura de una marcha que los brasileros tienen preparada para festejar una victoria que, por lo visto, daban por segura. Hoy, con el nombre de Ituzaingó, es la marcha presidencial argentina. También nuestros marinos aportaron lo suyo. Brown derrotó a una escuadra imperial en la batalla del Juncal, echando a pique 10 barcos y apresando el resto. En marzo, James Shepherd, un británico al servicio de Brasil, pretende tomar Carmen de Patagones y sufre un descalabro. Sus fuerzas de desembarco son batidas en el Cerro de la Caballada y le hunden varios buques, dejando 10 oficiales muertos y 300 marineros presos. Capítulo 21. Pese al sesgo favorable de los enfrentamientos, la guerra no terminaría en victoria. El interés de Gran Bretaña consistía en la independencia de la banda oriental y la libre navegación de nuestros ríos. Rivadavia envía a Manuel José García para negociar una paz a cualquier precio, sobre bases coincidentes con los intereses de Inglaterra. Pero García va más allá y firma un acuerdo mediante el cual, además de reconocer la libre navegación de nuestros ríos, admite la soberanía brasilera sobre la banda oriental. Al conocerse el acuerdo, en Buenos Aires estalla la indignación. Tan intensa es que Rivadavia se ve forzado a desconocer lo convenido por su enviado. Esto ocurre el 24 de junio de 1827. Pero, el día anterior, un diario porteño había denunciado un gran negociado que involucraba al presidente, quien renuncia a raíz de estos graves sucesos. Partida Federal. El negociado que puso fin a la gestión de Rivadavia fue una concesión minera en el Cerro de Famatina, a favor de cierta firma inglesa en cuyo lanzamiento había participado y a la cual representaba en Buenos Aires. Después de un breve interinato a cargo de Vicente López, la Junta de Representantes eligió gobernador de la provincia de Buenos Aires al coronel Manuel Dorrego, porteño, federal, de espíritu burlón y guerrero de la independencia. Dorrego planea secuestrar al emperador pero, enterado el embajador inglés, informa al Brasil y el plan fracasa. Sin plata para continuar peleando, firma la paz en noviembre de 1927, renunciando la Argentina y Brasil a la provincia de Montevideo, que se transformará en nación independiente. Los oficiales argentinos no cobran sus sueldos desde tiempo atrás y, disconformes con el tratado de paz, prestan oídos a los unitarios, que se proponen terminar con el gobierno del federal Dorrego. La revolución estalla el 10 de diciembre de 1828 y la encabeza Lavalle. Juan Galo de Lavalle es un soldado valiente con poca cabeza, que se deja envolver por los doctores unitarios, los cuales se proponen matar a Dorrego. Cosa que, después de capturarlo, dispone Lavalle por su orden y sin ninguna clase de juicio previo.
Dorrego fue fusilado el 13 de aquel mes de diciembre, en Navarro. Una de las cartas que dejó escritas dice en algunos de sus párrafos: ignoro las causas de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Pese a los buenos deseos de la víctima, mucha sangre correría en el país por esa causa. Capítulo 22. El gobierno de Lavalle aterroriza la campaña y mete presos a varios federales destacados. Pero la resistencia se va extendiendo. Estanislao López triunfa en la Cañada del Carrizal. En las Vizcacheras apresan a Rauch, oficial unitario. Juan Manuel de Razas. Montoneras e indios amigos de Rosas ponen sitio a Buenos Aires. Los autores de la revolución empiezan a huir, dejando solo a Lavalle, que parlamenta con Rosas, firmando el pacto de Cañuelas y, luego, el de Barracas. A raíz de este último nombran gobernador provisorio a Viamonte. José María Paz, hábil general unitario, vence a Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, en las batallas de La Tablada y Oncativo. Con este marco, el 6 de diciembre de 1828 la Junta de Representantes elige gobernador de Buenos Aires a Juan Manuel de Rosas por 33 votos contra 1. El júbilo popular es enorme y el presidente de la Junta, en su discurso, saluda a Rosas como restaurador de las leyes. Rosas era rubio, corpulento, gran jinete, experimentado en trabajos de campo, querido por los gauchos y respetado por los indios. Estaba casado con Encarnación Ezcurra. En agosto de 1830 las provincias controladas por los unitarios forman una liga militar, poniendo sus fuerzas a las órdenes de paz. Como respuesta, en enero del 1931, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firman el Pacto Federal. El 15 de febrero se declaró la guerra entre la Liga y el Pacto. Paz resuelve atacar a las fuerzas federales que manda López. Pero, mientras inspecciona el terreno, una partida lo sorprende, le bolean el caballo y lo hacen prisionero. Con la pérdida de su jefe, la Liga Militar se hace pedazos. Al elegirlo, la legislatura otorgó a Rosas facultades extraordinarias, es decir, autorización para dictar leyes. En diciembre de 1832 don Juan Manuel fue reelegido por 29 votos contra 7. Pero, esta vez, sin aquellas facultades que él consideraba necesarias para gobernar. De modo que no aceptó la reelección. Insistió la legislatura y Rosas volvió a negarse, siendo elegido gobernador Juan Ramón Balcarce. Capítulo 23. Gobernaba Balcarce cuando, el 2 de enero de 1833, la fragata inglesa Clio, al mando del capitán Onslow, se presentó en Puerto Soledad, capital de las Islas Malvinas, intimando su desalojo al teniente coronel de Marina José María Pinedo, que no opuso resistencia pues casi todos sus oficiales y la mayoría de sus marineros eran ingleses. De manera que la bandera argentina fue arriada y se izó la británica en su lugar, quedando así consumado un despojo que aún se mantiene. Y que se mantendrá hasta que los argentinos sepamos recuperar lo que nos pertenece. La lucha contra el indio fue un gran problema para nuestro país desde sus orígenes. Los malones, en efecto, asolaban campos y poblaciones más allá del río Salado, partiendo la mayoría de ellos desde Chile, donde los incursores vendían luego los animales robados aquí. Al terminar su primer gobierno, Rosas encaró el problema organizando una gran expedición para llevar seguridad a los pobladores de frontera y establecer la autoridad de la nación sobre vastas extensiones de su territorio dominadas por los indios. La operación fue un éxito. Alcanzado el río Colorado, se reconocieron las márgenes del Negro, se estableció un sistema de postas para la comunicación con Buenos Aires, se crearon guarniciones y, al pasar de regreso por Bahía Blanca, Rosas puso en libertad a 4.000 cautivos. Con motivo de esta expedición se lo llamaría héroe del desierto. Durante su ausencia se libró en Buenos Aires una enconada lucha entre dos facciones federales, los apostólicos, rosistas netos, y los lomos negros, federales moderados así llamados por usar levita. Con motivo de esa lucha, una pintoresca acampada, realizada en barracas por rosistas apostólicos,
puso fin al gobierno de Balcarce, a quien sucedió el general Viamonte, cuya gestión duró poco. La legislatura eligió a Rosas por unanimidad, pero este rechazó nuevamente la designación por no incluir las facultades extraordinarias. 4 veces fue elegido y otras tantas declinó el ofrecimiento. Durante el mandato de Viamonte, la galera en que viaja Facundo Quiroga es detenida por una partida en Barranca Yaco, Córdoba. Al asomarse el riojano para ver qué pasa, lo matan de un tiro. Después asesinan a sus acompañantes, incluido un chico que va con ellos. El crimen conmueve al país. Y la legislatura elige nuevamente a Rosas para que imponga el orden, otorgándole la suma del poder público, es decir, las facultades correspondientes a los poderes ejecutivo, las del gobernador, legislativo o UAEs de la propia legislatura, y judicial, las de los jueces. Para aceptar, Rosas pone como condición que se realice una votación popular, la cual da por resultado 9.720 votos a favor y 7 en contra. El 13 de marzo de 1831 asumió en medio de un entusiasmo delirante. Capítulo 24. Las investigaciones realizadas establecieron que el asesinato de Quiroga había sido dispuesto por los hermanos Reinafé, uno de los cuales gobernaba Córdoba, y que el jefe de la partida se llamaba Santos Pérez. Los culpables fueron fusilados en la Plaza de Mayo, salvo uno que logró escapar y otro que murió en la cárcel. En 1835 Rosas dicta una importantísima ley de aduanas para proteger las industrias nacionales frente a las mercaderías importadas. Y en 1838 Fructuoso Rivera, al cual Rosas llama el Pardejón, toma el poder en el Uruguay con ayuda de Lavalle. Francia protesta a raíz de la detención, por asuntos menores, de 4 ciudadanos de ese país. Como Rosas no hace lugar al reclamo, formulado indebidamente a través de un vicecónsul, buques franceses establecen el bloqueo de los puertos de la Confederación. Inglaterra, molesta por la ley de aduanas, se une a Francia, sumándose a ellas los unitarios emigrados en Montevideo, quienes convencen a Lavalle para que se ponga al frente de una legión libertadora que deberá invadir la Argentina con apoyo francés. Los generales Soler, Lamadrid, Espinosa y el coronel Chilabert, también exilados, se ponen no obstante al servicio de su patria, olvidando rencores. San Martín felicita a Rosas y se ofrece para defender la causa argentina. En octubre de 1838 tropas de desembarco francesas toman Martín García. Al mes siguiente asesinan al gobernador de Tucumán, el federal Alejandro Heredia. Atribuyen la responsabilidad del hecho a Marco Avellaneda que, juzgado por un consejo de guerra, fue condenado y ejecutado. Es recordado como el mártir de Metán. En Buenos Aires se descubre una conspiración. Entre los conjurados está un hijo de Manuel Vicente Massa, presidente de la legislatura, siendo este muerto en la calle por una partida rosista mientras realiza gestiones a favor de los conspiradores. Después del fracaso de la conjura, un grupo de estancieros de la zona de Dolores se levanta contra Rosas. Serán llamados los Libres del Sur y el movimiento termina casi sin lucha, cuando los paisanos movilizados se enteran de que la cosa es contra don Juan Manuel y se niegan a combatir. Transportadas sus fuerzas por barcos franceses, Lavalle desembarca en San Pedro y se dirige a Buenos Aires. Pero, al advertir que la ciudad, en vez de recibirlo con entusiasmo, se apresta a la defensa, retrocede malhumorado, sembrando el terror a su paso. El bloqueo naval no arroja frutos, las revoluciones han fracasado y a la Legión Libertadora la victoria le es esquiva. De modo que Francia, en base a concesiones recíprocas, firma la paz con Rosas. Abandonado a su suerte, Lavalle sufre sucesivas derrotas y muere de manera un tanto misteriosa en una casa de la ciudad de Jujuy. Los últimos integrantes de la trágica legión ponen a salvo el cadáver de su jefe, huyendo por la quebrada de Humahuaca con los jinetes de Manuel Oribe tras ellos. Los chilenos ocupan el estrecho de Magallanes, alentada la acción por una campaña favorable a Chile que ha realizado Domingo Faustino Sarmiento, exilado en Santiago, a través del periódico El Progreso.
Nuestro gobierno presenta un memorial reafirmando los derechos argentinos, avasallados por los ocupantes. Rosas siempre deseó que el Uruguay volviera a formar parte de la Confederación. En consonancia con ello, Oribe pone sitio a Montevideo. Combate de la vuelta de obligado. Pero, como a Inglaterra le interesa la independencia uruguaya, buques británicos actúan contra los de Brown que colaboran en el cerco. Durante enero de 1845 Rosas estrecha el sitio. Inglaterra, unida a Francia, que se ha quedado con sangre en el ojo, intima a Rosas para que retire sus fuerzas del Uruguay. Rosas no acata la intimación. Infantes de marina ingleses y franceses ocupan posiciones para defender Montevideo. Naves de ambos países capturan la escuadrilla de Brown. Luego ocupan Colonia y la saquean. Colaboran con ellas barcos de Rivera, mandados por José Garibaldi, un italiano que anduvo haciendo barbaridades por el Río de la Plata y que luego se destacaría en las luchas por la unificación de su país. Con el propósito de abrir la navegación de nuestros ríos al tráfico comercial, ingleses y franceses organizan una flota que remontará el Paraná hasta Asunción. La componen casi un centenar de buques mercantes protegidos por 11 de guerra, provistos de cañones modernos y cohetes con greve, que eran los misiles de la época. Como se ha quedado sin escuadra, Rosas decide hostigar desde tierra el paso de la flota aliada. Para ello instala baterías en la vuelta de obligado, en un recodo del río. Las baterías son 4, dirigidas por Álvaro Alzogaray, Eduardo Brown, Felipe Palacios y Juan Bautista Soun, a las órdenes todos de Lucio Norberto Mansilla. El Paraná tiene allí unos 700 metros de ancho y Mansilla lo ha cerrado con 3 gruesas cadenas sostenidas por lanchones. Al amanecer del 20 se inicia el combate. Los obuses navales machacan las posiciones argentinas. Y los cañoncitos de nuestras baterías disparan cuando los barcos enemigos se ponen a su alcance. A la 1 de la tarde los incursores no han podido cortar aún las cadenas. Una fragata francesa queda hecha un colador y es arrastrada por la corriente. Un buque inglés y otro francés se retiran averiados. Y uno de los vapores franceses fracasa en su intento de cortar las cadenas, recibiendo daños en su casco y máquinas. Pero los nuestros se van quedando sin munición. Luego de rechazar un desembarco de infantes de marina aliados, a las 8 de la noche se repliegan hacia las barrancas. La flota queda detenida en obligado durante 40 días para hacer reparaciones. Después sigue viaje, es poco lo que vende en Asunción y, al regresar, sufre importantes daños al pasar frente a las baterías instaladas en Quebracho, Tonelero y otros lugares elevados de la costa. La tenaz resistencia de Rosas desalienta a los agresores. Logrado un acuerdo, en febrero de 1850 los ingleses desagravian la bandera argentina con una salva de 21 cañonazos. Lo mismo hace una fragata francesa. El 17 de agosto de ese año muere el general San Martín, que lega su sable a Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que han tratado de humillarla. Urquiza en Buenos Aires. A comienzos de 1851 la Confederación y el Imperio del Brasil están nuevamente al borde de la guerra. Y es en esa oportunidad que se pronuncia contra Rosas el jefe de su ejército de operaciones y gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Urquiza suma a sus tropas fuerzas del Brasil, que le suministra barcos para movilizarlas. El 3 de febrero de 1852 se libra la batalla de Caseros, donde triunfa Urquiza y sus aliados brasileros. Rosas se asila en la legación inglesa y un buque británico lo llevará a Inglaterra. Urquiza lleva a cabo una represión sangrienta, haciendo fusilar por la espalda al coronel Chilabert. El 20 de febrero, aniversario de Ituzaingó, las tropas brasileras participan del desfile de la Victoria, que se realiza por la calle Florida. Lo encabezó Urquiza, vestido con poncho blanco y galera de felpa, seguido por su perro. Rosas vivirá en una chacra que cultiva personalmente, cerca de Southampton. Le han confiscado sus bienes, está pobre y algunos amigos deben socorrerlo económicamente.
Incluso lo hará Urquiza, pasado el tiempo. Don Juan Manuel morirá viejo, a los 84 años, el 14 de marzo de 1877. Capítulo 25. Para legitimar la autoridad de Urquiza se firma el Acuerdo de San Nicolás, donde es designado director de la Confederación Argentina. Además, se convoca un congreso a fin de dictar la Constitución. Urquiza marcha a Santa Fe para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente y, en su ausencia, los porteños le hacen una revolución que coloca como gobernador a Valentín Alsina. Inglaterra y Francia ofician de mediadoras y, ya que están, le hacen firmar a Urquiza un tratado permitiendo la libre navegación de nuestros ríos. El conflicto concluye con un acuerdo, mediante el cual se reconoce el gobierno de Alsina y se paga una suma de dinero a Urquiza. A mediados de 1853 se dicta la Constitución Nacional, que es republicana, representativa y federal. El 9 de julio la juran todas las provincias menos Buenos Aires, que está separada del resto desde la Revolución de Alsina. En marzo del 1954 lo eligen presidente constitucional a Urquiza que, con desgano, prepara la invasión de Buenos Aires a fin de poner fin a la anomalía que supone su apartamiento. Pero es derrotado por los porteños en la batalla del Tala, concluyendo su periodo presidencial en enero de 1859. A Urquiza lo sucede Santiago de Erquí, en mayo del 1959, Buenos Aires le declara la guerra a la Confederación. Jefe del ejército bonaerense es el general Bartolomé Mitre, un hombre que tendrá fuerte influencia en nuestra historia. Y que choca en Cepeda, con las fuerzas nacionales al mando de Urquiza. Fue una batalla extraña, la segunda que se libraba en ese lugar, aparentemente favorable a Mitre y ganada finalmente por Urquiza. Capítulo 26. Buenos Aires vuelve al seno de la Confederación y, en mayo de 1860, siendo Mitre gobernador, sus representantes juran la Constitución, quedando el país reunificado. Bartolomé Mitre. En San Juan asesinan al caudillo federal Nazario Benavides. El gobierno central envía a José Virasoro, un coronel, para ocupar su sitio, pero será depuesto y también asesinado por una revolución que lleva al poder a Antonino Aberastain. Responde el gobierno nombrando interventor a Juan Saa, caudillo puntano conocido como Lanza Seca, el cual deshace las escasas fuerzas sanjuaninas, aprisiona a Aberastain y lo pone bajo la custodia de un coronel Clavero, que resuelve fusilarlo. La muerte de los federales Benavides y Virasoro sacudió a los urquicistas, la de Aberastain a los mitristas. Y, en julio de 1861, nuevamente van a la guerra Buenos Aires y las provincias, es decir Urquiza y Mitre. Esta vez la batalla se da en Pavón. Y, de nuevo, es una batalla curiosa. Ahora aparentemente favorable a Urquiza y ganada finalmente por Mitre. Derqui renuncia a la presidencia. Urquiza se encierra en su provincia, dedicándose a administrar la gran fortuna que posee. Y Mitre es elegido presidente de la nación en septiembre de 1862. Capítulo 27. Don Bartolo, así lo llamaban a Mitre, se propuso imponer la unidad nacional a cualquier precio. Valiéndose para ello del ejército de línea y de un grupo de coroneles bravísimos, Arredondo, Paunero, Irrazábal, Sanz, Rivas. La Guerra del Paraguay. Juan Ángel Peñalosa, el Chacho, un caudillo riojano, se levantó contra el gobierno y fue aplastado por los coroneles de Mitre. Hecho prisionero, Irrazábal lo mata de un lanzazo. Después le corta la cabeza, separa de ella una oreja y la envía a La Rioja como prueba de la muerte del caudillo. Sarmiento, que actuó como director de la guerra, felicitó a Irrazábal y pidió su ascenso. Actuando así en consonancia con una recomendación suya, formulada poco antes, no ahorrar sangre de gauchos, que es lo único que tienen de humanos. En el Uruguay se libra una guerra civil entre los colorados de Venancio Flores y los blancos del presidente Berro. Aunque tradicionalmente el Partido Blanco ha sido amigo de la Argentina, Mitre apoya a Flores, que también recibe apoyo del Brasil. Lo cual determina que Berro pida ayuda al Paraguay, donde manda el mariscal Francisco Solano López,
quien, en base a una política proteccionista, está transformando su país en una potencia industrial. Buques brasileros destrozan a cañonazos uno paraguayo, que llevaba armas. Luego, López captura un vapor brasilero, que también transportaba material militar. Es el principio de la guerra entre Brasil y Paraguay. Pese a la tenaz defensa que opone un hombre muy valiente, Leandro Gómez, los brasileros toman la ciudad uruguaya de Paysandú y hacen una masacre. Apoyado por ellos, Flores entra en Montevideo. López pide a Mitre que permita el paso de sus tropas por Misiones y el permiso le es negado. Ante lo cual declara la guerra al actual gobierno argentino y ocupa la ciudad de Corrientes. A raíz de ello, previa firma del Tratado de la Triple Alianza, la Argentina entra en guerra con Paraguay, aliada a Brasil y Uruguay. Luego de avanzar fuera de su territorio, los paraguayos retroceden y se baten denodadamente en su propia tierra. Mitre triunfa en Tuyutí, mantiene una entrevista infructuosa con López en Yataití Corobi, unido a los brasileros, ataca las posiciones paraguayas en Curupaití. Las acciones fueron terribles y consistieron en cargas de infantería bajo la lluvia. Sarmiento en su isla del Delta. Argentinos y brasileros sufren 10.000 bajas, 92 los paraguayos. Curupaití no pudo ser tomada y buena parte de nuestra juventud quedó allí, tendida en el barro. Una epidemia de cólera se desata en los campamentos aliados y luego alcanzará Buenos Aires, provocando más muertes. En enero de 1868 la escuadra brasilera fuerza el paso ante la fortaleza paraguaya de Humaitá y bombardea Asunción, donde López reprime con mano de hierro una conjura dirigida contra él. Mientras tanto, el gobierno de Mitre sofoca un alzamiento encabezado por Felipe Varela, caudillo catamarqueño que ha sido coronel del Chacho Peñalosa. Los paraguayos abandonan Asunción, siguiendo en su retirada a López y lo poco que queda de su ejército. La ciudad es ocupada por los brasileros, que la saquean. Los argentinos no entran en ella y acampan en las afueras. Durante 7 meses se prolonga la trágica retirada de López, a quien rodean gran parte de su pueblo y un puñado de soldados al mando de su hijo Panchito, de 15 años. En marzo de 1870 alcanzan Cerro Corá, donde el mariscal muere peleando contra fuerzas imperiales. Forjada a sablazos la Unión Nacional, se sucederán en el país varios gobiernos que hacen del progreso la principal de sus metas. Para alcanzarlo se fomenta la inmigración europea, se extiende la instrucción pública y se acelera el tendido de rieles. Aún en trámite la Guerra del Paraguay, a Mitre lo sucede Sarmiento, que asume el cargo en octubre de 1868. Domingo Faustino Sarmiento había nacido en San Juan, nunca faltó a clase porque nunca asistió al colegio, fue un escritor talentoso, reconocido por su genio y conocido por su mal genio. Le gustaban las plantas, que cultivaba en la isla que tenía en el delta. Y, al igual que sus antecesores en el cargo, Urquiza, Derqui y Mitre, era masón. Durante su gobierno se promulgó el Código Civil, se erigieron numerosas escuelas, se prolongaron las vías férreas y se fundaron el Colegio Militar y la Escuela Naval. Mandaba Sarmiento cuando, en Entre Ríos, se levantó Ricardo López Jordán, uno de cuyos subordinados mató a Urquiza en su estancia. Más tarde, las fuerzas nacionales derrotaron a López Jordán. Y es por entonces que sobreviene una epidemia de fiebre amarilla que causa unos 16.000 muertos en Buenos Aires. Entre ellos un gran médico que lucha contra ella, Francisco Javier Muñiz. Capítulo 28. Próximo a concluir el mandato de Sarmiento, se realizan elecciones en abril de 1874. Los candidatos son Mitre y Nicolás Avellaneda. Ante el triunfo de Avellaneda, Mitre organiza una revolución para impedirle asumir. Pero, pese a la abrumadora superioridad numérica de sus tropas, es derrotado por el coronel José Inocencio Arias en La Verdi Junín. Nicolás Avellaneda. Uno de sus jefes, Arredondo, fue vencido en Santa Rosa por un oficial que, después de la batalla, recibió el grado de general. Tenía 31 años, daría mucho que hablar y se llamaba Julio Argentino Roca.
Fracasada la revolución, asume Avellaneda. Tucumano, exministro de Sarmiento, es católico practicante. Su decisión de devolver a los jesuitas el templo de San Ignacio sirve de pretexto para que, después de un acto público realizado en febrero del 1975, algunos agitadores saqueen la curia e incendien el Colegio del Salvador. Durante el gobierno de Avellaneda quedaron solucionados dos problemas que afligían al país, el de los malones y el de su capital. Roca, ministro de Guerra, organizó una gran expedición militar que inició la marcha en abril de 1879, con el general a su frente, secundado por experimentados jefes como Nicolás Levalle, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu, Conrado Villegas e Hilario Lagos. El vapor Triunfo, al mando de Martín Guerrico, remontó el Río Negro y se encontró con las fuerzas terrestres en Colcó. La convergencia de las distintas divisiones se llevó a cabo en forma impecable y la operación fue un éxito. Al regresar Roca, su nombre empezó a sonar para presidente de la República, siendo elegido en junio de 1880. Pero los porteños no estaban dispuestos a aceptar otro presidente provinciano. Y organizaron una revolución a cuyo frente estuvo Carlos Tejedor. Las acciones fueron sangrientas, concluyendo finalmente con un pacto de caballeros. Sofocado el alzamiento, Avellaneda transformó la ciudad de Buenos Aires en capital federal de la nación. Capítulo 29. Hipólito Yrigoyen llamó régimen al sistema político imperante en la Argentina antes de que el voto secreto y obligatorio permitiera el acceso del radicalismo al poder. Si se admite esa terminología, podría decirse que el régimen tuvo su más brillante expresión en el primer gobierno de Roca, comenzado en octubre de 1880 bajo el lema Paz y Administración. El puerto de Buenos Aires. Ese periodo significó, en efecto, un lapso de prosperidad económica, durante el cual se soslayó una guerra internacional, creció la inmigración, Buenos Aires tuvo por fin su puerto y adquirió una nueva fisonomía, acorde con la de una gran capital. Como contrapartida proliferaron los negociados, el catolicismo sufrió fuertes ataques y la ciudad perdió algunas de sus características tradicionales. Nuestro país había suscrito en 1877 un tratado de límites con Chile. Pero, habiendo triunfado esta en la Guerra del Pacífico, librada contra Bolivia y Perú, las tareas de demarcación consiguientes a aquel tratado se hicieron difíciles. Hasta que se firmó un nuevo acuerdo en 1881, a raíz del cual la Argentina cedió el estrecho de Magallanes y Chile renunció a sus pretensiones sobre la Patagonia. El proyecto de una ley de educación general determinó la reunión de un congreso pedagógico, donde se discutió si la religión se seguiría enseñando en las escuelas como había ocurrido hasta entonces. Los católicos se vieron forzados a retirarse del mismo luego de un áspero debate, donde la masonería jugó un papel muy importante. Pronto se sumarán otros factores de discordia entre el gobierno de Roca y la Iglesia. Uno se originó en la actuación de maestras protestantes en la Escuela Normal de Córdoba y otro tuvo por motivo la creación del registro civil, cuyas actas reemplazaron a las partidas de bautismo y matrimonio extendidas por los párrocos. En octubre de 1884 quedaron rotas las relaciones entre la Argentina y la Santa Sede. El intendente que transformó Buenos Aires fue Torcuato de Alvear y el creador del puerto, Eduardo Madero. Acompañó el ascenso de Roca la famosa generación del 80, que reunió a hombres brillantes, católicos unos y laicistas otros. Entre estos cabe mencionar a Eduardo Wilde, Miguel Cañé, Aristóbulo del Valle, Lucio Vicente López. Entre aquellos a José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Tristán Achával Rodríguez. La figura más destacada de tan notable conjunto quizá haya sido Carlos Pellegrini. Capítulo 30. Al general Roca lo sucedió como presidente su concuñado Miguel Juárez Celman, cordobés, que llevó como vice a Pellegrini. Se rodeó de incondicionales, durante su gestión se vendieron bienes del Estado, entre ellos varias líneas de ferrocarril, el peso perdió su valor, estallaron las primeras huelgas y la gente se lanzó a especular en la bolsa. Resolución del 90, un cantón revolucionario.
Mediante concurridos actos públicos hizo su aparición un nuevo partido, opositor, la Unión Cívica de la Juventud, que más tarde reducirá su nombre a Unión Cívica y dará origen al Partido Radical. Su personalidad más representativa fue Leandro N. Alem. Pronto creció la sensación de que una revolución estaba en marcha, la cual, efectivamente, estalló en julio de 1890, encabezada por el general Manuel Campos, el coronel Julio Figueroa y los civiles Alem, del Valle y Marcelo T. de Alvear, entre otros. Las tropas sublevadas se concentraron en el Parque de Artillería, donde hoy se encuentra el Palacio de Tribunales, y por eso al movimiento se lo conocerá como Revolución del Parque. Los revolucionarios utilizaron boinas blancas para distinguirse y adoptaron una bandera blanca y colorada, agrupándose en cantones, o sea reductos de hombres armados que se improvisaron en la ciudad. Se combatió con intensidad y si bien el alzamiento fracasó, al día siguiente el senador Pizarra pronunció una frase que resultaría un acertado diagnóstico: la revolución está vencida pero el gobierno ha muerto. Juárez Celman no resistió el cimbronazo. Su renuncia fue aceptada el 6 de agosto y el 7 asumió Carlos Pellegrini. Grandote, simpático y corajudo, a Pellegrini se lo conocía como el Gringo y, con motivo del buen pulso con que manejó las cosas al hacerse cargo del gobierno, lo llamarán piloto de tormenta. Mientras tanto, Roca y Mitre coincidieron para que éste fuera candidato a una segunda presidencia. El acuerdo, conocido popularmente como el acordeón, no funcionó. Y el presidente elegido finalmente fue Luis Sáenz Peña, cuya candidatura se utilizó para cerrar el camino a la de su hijo Roque, en una maniobra atribuida a Roca, al cual por algo le decían el Zorro. Capítulo 31. La presidencia de don Luis se caracterizó por una sucesión de revoluciones radicales que, una tras otra, complicaron su gestión. A mediados de 1893 había gobiernos revolucionarios en varias provincias, incluida la de Buenos Aires. Pero la decidida actuación de Manuel Quintana, ministro del Interior de Sáenz Peña, fue restableciendo el orden en el país. A raíz de lo cual el radicalismo entró en crisis y se suicidó Alem. Con motivo del trámite de una ley de amnistía, referida a los revolucionarios del 93, en 1895 renunció Sáenz Peña, ocupando su lugar el vicepresidente José Evaristo Uriburu, durante cuyo mandato nuevamente se orilló la guerra con Chile, debido a las diferentes interpretaciones del Tratado de 1881. Allí se dice que la frontera corre por las altas cumbres que dividen aguas. Y ocurre que en algunos casos las altas cumbres no dividen aguas. Optar por la división de aguas favorece a Chile, mientras que hacerlo por las altas cumbres conviene a la Argentina. Llegado el momento de demarcar la frontera, discreparon el périto chileno Barros Arana y el périto argentino Francisco P. Moreno. Ambos países empezaron a armarse. Por entonces se compró la fragata Sarmiento y se realizó la primera conscripción obligatoria. El general Roca. Con el marco de ese tenso ambiente internacional, en junio de 1898 Roca fue elegido presidente por segunda vez. Como buen militar, sabe que las guerras han de evitarse en la medida de lo posible. De manera que negocia un acuerdo con el presidente chileno Errázuriz, reuniéndose ambos frente a Punta Arenas en lo que se conoció como el Abrazo del Estrecho. Más tarde las relaciones se volvieron a deteriorar pero, llamada a arbitrar la corona británica, partió más o menos por mitades las zonas en discusión, sin aclarar en qué principio se había apoyado, altas cumbres o división de aguas. A mediados de 1902 el Congreso rechazó un proyecto de ley de divorcio, gracias a la brillante actuación del joven diputado por Tucumán Ernesto Padilla. En abril de 1904 eligen presidente a Manuel Quintana quien, el año siguiente, debió reprimir con firmeza una revolución radical durante cuyo transcurso tuvo lugar la tragedia de Pirovano, que ocurrió en la estación del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, cuando tropas revolucionarias que venían de Bahía Blanca en tren se sublevaron matando a varios de sus jefes y a algunos civiles. Apenas comenzado 1906 murió el general Mitre.
Y 2 meses después falleció también Quintana, siendo reemplazado por su vice José Figueroa Alcona. Capítulo 32. Al aproximarse la fecha en que han de festejarse los 100 años corridos desde la Revolución de Mayo, aumenta la agitación, promovida por anarquistas y comunistas. Los anarquistas son enemigos de todo tipo de autoridad, los comunistas niegan la existencia del espíritu, propician la lucha entre las clases sociales e instalaron tiranías implacables en los lugares donde llegaron al poder. Atentado contra el coronel Falcón. Un acto anarquista es disuelto a balazos por la policía. Poco después, una bomba de dinamita mata a su jefe, el coronel Falcón, y a su secretario cuando salen de la Recoleta en un coche de caballos. Otra bomba estalla en la platea del Teatro Colón mientras se representa una ópera. Pese a todo, las celebraciones del centenario transcurrieron en paz y fueron muy lucidas, concurriendo a ellas los presidentes de varios países y la infanta Isabel, tía del rey de España Alfonso XIII. Al mes siguiente es elegido presidente Roque Sáenz Peña. Los radicales afirmaban que en las elecciones controladas por el régimen se hacía trampa, negándose a participar en ellas. No les faltaba razón y definían su actitud como abstención revolucionaria. Sáenz Peña llega decidido a terminar con esa situación. Dispone el enrolamiento de los ciudadanos, la confección de padrones y que el voto sea secreto y obligatorio para los argentinos mayores de 18 años. Concluidas los trabajos necesarios y aprobadas las medidas respectivas, murió Sáenz Peña en agosto de 1914. Unos días antes había estallado la IA Guerra Mundial, que se extendería hasta 1918. Gobernaba el vicepresidente Victorino de la Plaza cuando, en 1916, se llevó a cabo la primera elección de presidente al amparo de la flamante Ley Sáenz Peña. Y se impuso en ella Hipólito Yrigoyen, apoyado por el voto de los hijos de inmigrantes. Capítulo 33. Yrigoyen fue un caudillo misterioso. Criollo, nieto de un mazorquero y sobrino de Alem, hablaba poco y adhería a una filosofía confusa llamada krausismo. Llegó a la presidencia ya sesentón, gozando de una enorme adhesión popular. Apenas iniciado su mandato fue interviniendo las provincias con intención de desplazar de ellas a sus adversarios. En lo que se refiere al plano internacional, mantuvo dignamente la neutralidad argentina durante la Guerra Mundial. Estableció el Día de la Raza como homenaje a la obra civilizadora de España en América y se vio obligado a actuar enérgicamente con motivo de los violentos sucesos ocurridos durante la Semana Trágica, que tuvieron comienzo con una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena, en enero de 1999. Primera Guerra Mundial. La violencia social, en efecto, se difundía por el mundo a partir de 1917, cuando el comunismo se adueñó del poder en Rusia, alcanzando incluso la lejana Patagonia, donde la Sociedad Obrera de Río Gallegos inició una protesta que, alentada desde Chile, se extendió a Puerto Deseado, San Julián y Puerto Santa Cruz. Al viento la bandera roja, los huelguistas atacaron estancias, tomando a patrones y capataces como rehenes. Yrigoyen envió al sur el 10 de Caballería, comandado por el teniente coronel Héctor Benigno Varela, que restableció el orden con mano de hierro. Concluida la Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos impulsó la creación de la Sociedad de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, donde, pese a su carácter universal, no tuvieron cabida los países vencidos. Yrigoyen no aceptó tal situación y la Argentina se retiró de la flamante organización dando un portazo, gesto que tuvo gran repercusión. Capítulo 34. En abril de 1922 resulta elegido presidente Marcelo T. de Alvear, cuyo nombre había sido sugerido por Yrigoyen. C1 acento circunflejo, 4 trata de un hombre elegante, nieto del general e hijo de Torcuato, aquel que fuera intendente de Buenos Aires durante el primer gobierno de Roca. Mi abuelo Ángel Gallardo lo acompañó como ministro de Relaciones Exteriores. Hipólito Yrigoyen. La gestión de Alvear fue eficaz y correcta. Favoreció la industrialización del país y, bajo la conducción del general Enrique Mosconi, la empresa estatal YPF duplicó con creces la extracción de petróleo,
cuya existencia en Comodoro Rivadavia había sido descubierta en 1906. El príncipe de Saboya, hijo del rey de Italia, y el príncipe de Gales, heredero de la corona inglesa, vinieron a visitar la Argentina. Y un incidente por la provisión del arzobispado de Buenos Aires se pudo superar felizmente, luego de atravesarse situaciones de tirantez. En febrero de 1926 el hidroavión español Plus Ultra, al mando de Ramón Franco, cruzó por primera vez el Atlántico por aire, siendo recibido en Buenos Aires con enorme entusiasmo. A principios de 1928 se realizan elecciones que enfrentan dos líneas del radicalismo, los personalistas, seguidores de Irigoyen, y los antipersonalistas o galeritas, que responden a Alvear. Triunfan los primeros, llegando así don Hipólito por segunda vez a la presidencia de la nación. Aunque ya no está para esos trotes. Capítulo 35. Irigoyen había cumplido 76 años, que entonces eran más que ahora. No sabe delegar tareas e interviene en trámites sin importancia alguna. Pero, falto de fuerzas, se cansa y el despacho se atrasa. Como tampoco el Parlamento funciona, el país aparece paralizado. El general Uriburu se dirige a la Casa Rosada. Se extiende la oposición al gobierno y empiezan a bullir los grupos nacionalistas, cuyos integrantes adhieren a una frase que pronuncia el poeta Leopoldo Lugones: ha sonado la hora de la espada. Y ocurrió efectivamente que a Irigoyen, un conspirador curtido en 1000 conjuras, terminaron por hacerle una revolución, la cual estalló el 6 de septiembre de 1930, encabezada por el general José Félix Uriburu, salteño, sobrino de José Evaristo, quien dicta un bando estableciendo la pena de muerte para todos aquellos que cometan desmanes durante esos días. Después disuelve el Congreso e interviene las provincias. Como ha sucedido con la mayoría de los gobiernos militares, el de Uriburu fue bien recibido por la población, siendo reconocido por la Corte Suprema. Y pronto aparecen dos tendencias en su seno. Una de ellas ambiciona producir un cambio profundo en las instituciones políticas argentinas, inspirado en las nuevas ideas que han cobrado auge en Europa como respuesta al comunismo y que proponen un Estado fuerte, subordinando las libertades individuales a la grandeza nacional, fascismo en Italia, nacionalsocialismo en Alemania y falangismo en España. La otra corriente prefería dejar las cosas como estaban. En la primera se inscribieron el propio general Uriburu, su primo e interventor en Córdoba Carlos Ibarguren y los grupos nacionalistas. En la segunda, el general Agustín P. Justo y los partidos políticos que acompañaron la revolución. Por presión de los políticos, Uriburu convoca a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Las mismas tienen lugar el 5 de abril de 1931 y ganan los candidatos radicales. Lo cual significa un fracaso para el gobierno que, aunque logra sofocar más tarde dos revoluciones promovidas por el radicalismo, queda herido en el ala. Enfermo Uriburu, debe apurar la sucesión presidencial. Conservadores y radicales galeritas se unen para sostener la candidatura de Justo en un acuerdo que será conocido como la Concordancia. Y que alcanzará la victoria en las elecciones, que se realizan con la abstención de los radicales personalistas. En febrero del 1932 Justo recibe el mando de manos del general Uriburu, quien morirá en París 2 meses después. Capítulo 36. El gobierno de Justo resultó un buen administrador y, durante el mismo, se llevaron a cabo importantes obras públicas. Se construyeron caminos, se dio impulso a los parques nacionales, se abrió la avenida 9 de Julio y se crearon el Banco Central y las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos. Congreso Eucarístico de 1936, la Cruz alzada en Palermo. Pese a ello, ese periodo es conocido en la literatura política como la década infame. Lo cual obedece a que por aquella época se tomó conciencia de hasta qué punto nuestra economía estaba subordinada a la inglesa y cómo esa situación limitaba la capacidad argentina para actuar conforme a sus propios intereses, cosa que se puso crudamente de manifiesto en el Acuerdo Roca-Runciman, firmado en 1933,
mediante el cual nuestro país logró que se le diera un tratamiento similar al de los dominios británicos para poder así vender carne a Inglaterra. Y fue el tema del comercio de carnes el que llevó a un ardoroso debate en el Congreso, promovido por Lisandro de la Torre. Debate que, amén de poner en descubierto groseras maniobras que realizaban los frigoríficos ingleses y norteamericanos, dio lugar a que asesinaran de 3 balazos, en plena Cámara, al diputado por Santa Fe Enzo Bordaberry. También tiene tonos escandalosos la denominada coordinación de los transportes, realizada para beneficiar a concesionarios británicos en perjuicio de los dueños de colectivos. Y otro tanto sucede respecto a la investigación promovida en torno a la energía eléctrica que consume Buenos Aires. El 3 de julio murió Irigoyen y su entierro fue una apoteosis. En octubre de 1934 se realizó el Congreso Eucarístico Internacional, donde se puso de manifiesto una religiosidad que, hasta entonces, no se había expresado aquí de manera tan elocuente. Convocó verdaderas multitudes junto a la gran cruz levantada en los jardines de Palermo. El enviado pontificio fue el cardenal Eugenio Pacelli, que llegaría a ser el Papa Pío XII. En septiembre de 1937 se eligió la fórmula presidencial Roberto M. Ortiz, radical antipersonalista, y Ramón S. Castillo, conservador. Capítulo 37. Ortiz estaba enfermo al asumir su cargo. Por eso debió pedir sucesivas licencias, siendo reemplazado durante ellas por el vicepresidente Castillo. Mientras tanto tiene lugar en España una sangrienta guerra civil en la cual se enfrentan posiciones diametralmente opuestas, por un lado los rojos, partidarios del gobierno de la República, que ha promovido o tolerado toda clase de crímenes cometidos por milicianos comunistas y anarquistas, por el otro los nacionales, partidarios del alzamiento militar iniciado por el general Francisco Franco el 18 de julio de 1936. Rusia y las brigadas internacionales apoyan a los rojos, Alemania e Italia a los nacionales. No son las ayudas externas, sin embargo, las que decidirán la guerra, entablada entre las dos infanterías más valientes del mundo. En septiembre del 1936 las tropas nacionales liberan el Alcázar de Toledo, heroicamente defendido por el coronel Moscardó. Y en marzo de 1939 entran en Madrid, concluyendo así la lucha. Componentes de las fuerzas nacionales en la Guerra Civil Española, soldado del ejército, falangista GRGT. 5 meses más tarde, soldados alemanes cruzan la frontera polaca y comienza la Segunda Guerra Mundial, que alineará a Alemania e Italia de un lado, después se agregará Japón y, del otro, a casi toda Europa, liderada por Inglaterra y Francia. Según sus simpatías o antipatías, los argentinos se dividen en germanófilos y aliadófilos o, como se decía exageradamente, en nazis y cipayos. Nazi era el partido de Hitler y cipayos los hindúes que, formando parte del ejército inglés, peleaban contra su propia patria. A raíz de un negociado que salpica a uno de sus ministros y a varios diputados renuncia el presidente. Pero su dimisión recién será aceptada en junio de 1942, poco antes de morir Ortiz. En diciembre de 1941 aviones japoneses atacan la base norteamericana de Pearl Harbor y los Estados Unidos entran en la guerra. A partir de ese momento Washington aumentará las presiones sobre nuestro país para que se sume a los aliados. Capítulo 38. Se aproximaban las elecciones de donde surgiría el sucesor de Castillo cuando, el 4 de junio de 1943, otra revolución derrocó a este para poner en su lugar al general Arturo Rawson, pronto reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez. Las causas del alzamiento fueron sospechas de que en la elección se haría fraude a favor del candidato robustiano Patrón Costas, el hecho de ser este partidario de los aliados, cosa que hacía peligrar la postura neutralista, grata al ejército, y el creciente poder adquirido por una logia militar llamada GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Segunda Guerra Mundial, submarino alemán frente a las costas patagónicas. Con motivo de una reestructuración de gabinete es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública el conocido escritor católico Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Bast,
que establece la enseñanza religiosa en las escuelas y pone al frente del Consejo Nacional de Educación al Dr. José Ignacio Olmedo, otro católico eminente. Dentro del GOU va adquiriendo creciente relevancia la figura de un coronel llamado Juan Domingo Perón. Perón se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo, que luego se llamará Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí se gana el apoyo de hombres y mujeres que llegan del interior para trabajar en las fábricas, las cuales se multiplican para elaborar productos destinados a reemplazar las importaciones interrumpidas por la guerra. Anarquistas y comunistas van siendo desplazados de los sindicatos y reemplazados por dirigentes de orientación nacionalista, fieles a Perón, quien, además de secretario de Trabajo y Previsión, pronto será ministro de Guerra y vicepresidente del general Edelmiro J. Farel. Estados Unidos presiona sin disimulo al gobierno para que declare la guerra a Alemania, cuya derrota parece próxima. Y Perón da una voltereta, pasando de ser defensor de la neutralidad a impulsar la ruptura de relaciones diplomáticas con quienes van perdiendo. El 27 de marzo del 45, de modo poco elegante, la Argentina entra en la guerra, que termina poco después. Apenas rendida Alemania llega aquí el nuevo embajador norteamericano, Sproul Braden, quien se enfrentará con Perón, al que considera un nazi pese al papel que ha jugado a favor de la entrada del país en guerra. Capítulo 39. Braden inicia una decidida campaña contra el gobierno, secundado por la oposición local, de la que forman parte los políticos, la banca, el comercio y los diarios. En julio de 1945 Farrell anuncia que llamará a elecciones antes de fin de año. Y, en septiembre, se realiza la Marcha de la Libertad y la Constitución, que reúne dirigentes opositores de distinto signo, incluidos los comunistas, a la cual se suma Braden. Influidos por esa demostración de fuerza y con motivo de un hecho mínimo, el nombramiento del director del correo, los oficiales de Campo de Mayo, dirigidos por el general Ábalos, exigen y logran que Perón pase a retiro y abandone los cargos que ocupa. La Plaza San Martín se convierte en lugar de cita para los enemigos de Perón, que vociferan contra el ejército, exigen que el gobierno pase a la Suprema Corte y que al coronel lo metan preso. Cosa que ocurre en la madrugada del 13 de octubre, cuando detienen a Perón y lo llevan a Martín García. El 17 de octubre. Al difundirse esa noticia, columnas de obreros empiezan a movilizarse desde los suburbios para reclamar la libertad de su líder. Confluyen en las avenidas importantes y llevan al frente banderas argentinas. Para impedir su avance son levantados los puentes del riachuelo, pero alguien los vuelve a bajar, ya que la gente cruza de cualquier modo. Hacia el mediodía los primeros grupos van llegando a Plaza de Mayo. Mientras tanto a Perón lo han traído de Martín García y está en el hospital militar. Avanza la tarde y la multitud exige su presencia. Hasta que, hacia las 11 de la noche, aparece en el balcón de la Casa Rosada, junto a Farrell. Improvisa unas palabras con voz ronca. El gentío delira. La jomada terminó en paz. Así fue el 17 de octubre de 1945. Tan singular fenómeno popular torció el rumbo de los acontecimientos. El gobierno, fortalecido, fija la fecha de las elecciones, que serán el 24 de febrero de 1946. La oposición se organiza en la Unión Democrática. Perón se vale del Partido Laborista, una estructura política precaria que le facilita el dirigente gremial Cipriano Reyes. La Alianza Libertadora Nacionalista apoya su candidatura, pero concurre en la capital federal con candidatos propios a senadores y diputados, entre los que se cuentan el padre Leonardo Castellani, Carlos Ibarguren, H., Juan Pablo Oliver y José María Rosa. Hábilmente, el coronel plantea una férrea disyuntiva que aparece escrita con tiza o carbón a lo largo y a lo ancho del país, Braden o Perón. Y en las elecciones gana Perón por 1.478.372 votos contra 1.211.666. Capítulo 40. Perón había nacido en Lobos, hizo una carrera militar brillante, llevaba escritos varios libros sobre temas de su profesión y sabía ganar voluntades mediante una sonrisa fácil.
Viudo, al asumir la presidencia tenía 50 años de edad y se había vuelto a casar, esta vez con María Eva Duarte, una exactriz a quien se conocería como Evita y que suscitaría grandes amores y grandes odios. Perón y Evita. Como las exportaciones de carne y trigo realizadas durante la guerra habían dejado abundantes reservas en moneda extranjera, Perón compró con ellas los ferrocarriles, los tranvías, los teléfonos y la compañía de gas a los ingleses. Acrecentó la flota mercante del Estado y creó la compañía Fama, que daría origen a Aerolíneas Argentinas. Se comenzó la explotación de carbón en Río Turbio, se construyó el aeropuerto de Ezeiza, se levantaron hospitales y barrios obreros. En 1949 fue reformada la Constitución Nacional para adaptarla a la era justicialista y para permitir la reelección del presidente cuando concluyera su mandato. Evita maneja a su antojo la fundación que lleva su nombre, la cual sirve para socorrer a los necesitados y como eficaz instrumento de poder personal. La propaganda oficialista llega a ser agobiante. Y, agotadas las reservas, la situación económica empieza a deteriorarse. A fines de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez encabeza una revolución que es sofocada rápidamente. El 26 de julio de 1952 murió Evita a los 33 años de edad. Las honras fúnebres que se le tributaron fueron imponentes y momificaron su cadáver. En Córdoba se fabrican los tanques Nahuel y los aviones de combate Pulqui, que se suman a algunos rudimentarios automóviles, motocicletas y tractores de industria nacional. Un científico alemán trabaja para poner al servicio del gobierno la energía nuclear, bomba incluida. Las noticias sobre negociados se multiplican. Con motivo de ella se suicida Juan Duarte, hermano de Eva. Y, 2 días después, durante un acto organizado por la CGT, Confederación General del Trabajo, en Plaza de Mayo, estallan 2 bombas que causan 5 muertos y 92 heridos. La concurrencia, enardecida, incendia varios comités opositores y la sede del Jockey Club. Descubiertos los autores del atentado dinamitero, resultaron ser jóvenes radicales. Con apoyo oficial, el deporte argentino obtiene numerosos triunfos en el exterior, lográndose varios títulos en las Olimpiadas de Londres 1948. Se corre la carrera de automóviles Buenos Aires/Caracas y, en 1950, Juan Manuel Fangio obtiene el primero de los 5 campeonatos mundiales que lograría. Las peleas del Mono Gatica y Alfredo Prada convocan multitudes en el Luna Park y Eduardo Lause realiza una notable campaña en rings de los Estados Unidos. A fines de 1954 Perón entra inopinadamente en conflicto con la Iglesia. Y, acaso porque le molesta el margen de autonomía que ésta conserva frente al gobierno, de buenas a primeras acusa a monseñores Tato y Noboa de sabotear la acción oficial y los echa del país. La enseñanza religiosa es derogada, se establece el divorcio y se anuncia una reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado. Como respuesta, la tradicional procesión del Corpus Christi, realizada el 11 de junio de 1955, se transforma en una inmensa manifestación de protesta. Pronto se suma otro elemento conflictivo, al trascender que está en trámite una concesión petrolera a favor de cierta compañía norteamericana, pese a que la Constitución de 1949 había reservado al Estado Nacional la explotación del petróleo. En la mañana del 16 de junio estalla una revolución promovida por la Marina y parte de la Fuerza Aérea. Aviones Catalina bombardean la Casa Rosada con mala puntería, pues las bombas caen también en la Plaza de Mayo y Paseo Colón provocando numerosos muertos y heridos. Efectivos de la Armada fracasan en su intento de tomar la sede del gobierno y se cruza fuego de ametralladoras entre fuerzas apostadas en los ministerios de Marina y de Ejército. A este último llegan columnas de obreros reclamando armas para participar en la lucha pero no se las dan. Por fin, tropas del Regimiento Motorizado Buenos Aires toman el Ministerio de Marina y, antes de alejarse hacia el Uruguay, aparatos Gloster Meteor de la Fuerza Aérea disparan a lo largo de la Avenida de Mayo. Fracasada la revolución, uno de sus jefes, el almirante Gargiulo, se pega un tiro.
y elementos que responden al gobierno destrozan e incendian las iglesias de San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, San Nicolás y la Curia Metropolitana. El 31 de agosto Perón pronuncia un discurso tremendo, anunciando que por cada peronista que caiga caerán 5 adversarios y proponiendo a sus seguidores que se provean de alambre de fardo para ahorcar opositores. Aunque las amenazas no pasan de tales, una tensión angustiosa se aposenta en la República. Panfletos dirigidos contra Perón circulan clandestinamente. El 16 de septiembre estalla otra revolución, que cuenta con unidades del ejército y está dirigida por el general retirado Eduardo Lonardi. En la noche del 15, acompañado por su hijo el capitán Luis Eduardo, el coronel Osorio Arana y un hijo de este, Arturo Enrique, el capitán Ramón Eduardo Molina y un puñado de hombres más, Lonardi se había apoderado de la escuela de artillería, en Córdoba. Más tarde caerá también en manos de los revolucionarios la escuela de infantería. El alzamiento alcanza distintos puntos del país. La Armada se ha sumado a él desde un primer momento. Aunque las fuerzas leales al gobierno son más que las plegadas a la revolución, estas muestran mayor decisión. Los aviones despachados contra ellas se dan vuelta en el aire y se agregan al pronunciamiento. El mayor Juan Francisco Guevara, mano derecha de Lonardi, gestiona el apoyo a este del general Lagos, que comanda las fuerzas con asiento en Cuyo. El domingo 18, buques de guerra cañonean depósitos de combustible en Mar del Plata. Se forma una junta de generales para tratar con los revolucionarios. Como demora en cumplir su cometido, el general Francisco Imaz y otros 2 oficiales irrumpen en la sala donde delibera y, a punta de metralleta, exigen que sus miembros inicien las negociaciones de inmediato. Al día siguiente, mientras los enviados de la Junta se reúnen con el almirante Rojas a bordo del crucero 17 de octubre, Lonardi asume el gobierno provisional en Córdoba. El viernes 23 de septiembre de 1955, desde la Casa Rosada, el nuevo presidente se dirige a una muchedumbre reunida en la Plaza de Mayo y sintetiza sus propósitos con una frase conciliadora: ni vencedores ni vencidos. El propósito de concordia que revela la frase del jefe revolucionario no logrará imponerse, sin embargo, en un país dividido por tenaces rencores. Y el primer vencido será el propio vencedor, ya que una fracción militar, impulsada por civiles de pensamiento liberal, disconforme con la magnanimidad de Lonardi, lo derroca en la madrugada del 13 de noviembre y coloca en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu, continuando como vicepresidente el almirante Isaac Francisco Rojas. Perón se ha asilado en el Paraguay. Lonardi se dirige a la multitud en Plaza de Mago. Quienes conforman la fracción cerradamente antiperonista que alcanza el poder serán conocidos popularmente como los gorilas. Capítulo 41. El gobierno de Aramburu Rojas toma medidas muy duras. Disuelve el partido peronista, interviene la CGT, pone en marcha numerosas comisiones investigadoras, prohíbe que se pronuncie o escriba el nombre de Perón, priva a este del uso de uniforme y confina en penales patagónicos a dirigentes políticos y gremiales que le responden. Desaparece el cadáver momificado de Evita. Tan drásticas decisiones provocan una revolución peronista, que estalla el 9 de junio de 1956 y tiene por jefe al general Juan José Valle. No logra adhesiones y es reprimida de manera implacable. Se fusila a varios civiles sin juicio previo y después a Valle con otros oficiales y suboficiales que lo han acompañado en el pronunciamiento. Hacía un siglo que en la Argentina no se ejecutaba a nadie por causas políticas. Corre 1957 cuando una convención deja sin efecto las reformas introducidas a la Constitución en 1949. Con el peronismo proscripto se realizan elecciones generales en febrero de 1958. Y se impone en ellas Arturo Frondizi, que, luego de concluir un pacto con Perón, recibió los votos peronistas. Debate por la libertad de enseñanza, choque entre estudiantes. Frondizi es un abogado de origen comunista, conocido por haber escrito un libro donde sostenía que el petróleo debía ser explotado por el Estado a través de YPF. Pero, llegado al gobierno,
hace todo lo contrario y otorga concesiones petroleras a compañías extranjeras. Su política económica se llamó desarrollismo y el inspirador de ella fue Rogelio Frigerio. No obstante la oposición de su hermano Ricieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, el presidente impulsa una ley que autoriza el funcionamiento de universidades privadas. El debate que se originó respecto a la enseñanza originó verdaderas batallas campales entre estudiantes laicos y libres. Pese a sus condiciones de estadista, Frondizi no logra inspirar confianza. La derecha, la izquierda, los gorilas y los peronistas recelan de él por diferentes motivos. En enero de 1959 triunfa en Cuba Fidel Castro, quien, después de haber recibido fuerte apoyo norteamericano, se declara comunista. Y, al trascender que Frondizi ha tenido una reunión secreta con el Che Guevara, enviado por Castro a una conferencia internacional, se origina un gran revuelo. Mientras tanto, la policía tucumana desbarata una precaria organización guerrillera que responde al comandante Uturunco. Durante la gestión de Frondizi, un comando israelita secuestra en la Argentina a Adolf Eichmann, acusado de perseguir judíos en Alemania. La protesta del gobierno ante esta violación de la soberanía nacional es tibia y a Eichmann lo ahorcan en Israel. Azules y colorados, tanques en un barrio de Buenos Aires. En marzo de 1962 deben realizarse elecciones de gobernadores y diputados. El gobierno permite que participen de ellas candidatos peronistas que triunfan en 4 provincias, incluida la de Buenos Aires. Presionado por los gorilas, Frondizi interviene esas provincias, quedando así afectada la legalidad que les sirve de apoyo. Durante la madrugada del 29 de marzo lo voltean, remitiéndolo preso a Martín García. En su precipitación, los militares no han previsto siquiera quién reemplazará a Frondizi. De modo que toleran la instalación de José María Guido, que está a cargo de la presidencia del Senado y que, impulsado por algunos miembros del partido oficialista, jura ante la Corte como presidente de la nación. Bajo presión militar, Guido anula las elecciones realizadas, interviene todas las provincias y devuelve plena vigencia a aquellas ríspidas medidas antiperonistas que Frondizi había flexibilizado. Tales decisiones terminan por suscitar resistencia en una fracción de las Fuerzas Armadas, que se dividen así en 2 sectores, los colorados, de filiación gorila, y los azules, partidarios de un regreso paulatino a la normalidad institucional. En septiembre de 1962 y en abril de 1963 chocan colorados y azules. Se ven tanques en las calles y se imponen los azules, que cuentan con una figura que va ganando prestigio, el general Juan Carlos Onganía. El éxito azul abre camino a las elecciones generales que se realizan ese año 63. En las cuales, todavía proscripto el peronismo, se impone el radical Arturo Humberto Illa con apenas un 24,9% de los votos emitidos. Capítulo 42. Illa era un médico nacido en Pergamino, cuya actuación política y profesional tuvo lugar en la provincia de Córdoba. Llevó a cabo una gestión ineficaz y lenta, hasta el punto que los caricaturistas de la época lo representaban como una tortuga. Arturo Humberto Illa. De su exilio paraguayo Perón pasó a Panamá, donde se casó con María Estela Isabelita Martínez. Luego se radicó en España. Desde allí, en el marco del que se denominó Operativo Retomo, intentó volver al país. Fracasando el intento, pues el gobierno consiguió que detuvieran en Río de Janeiro el avión en que venía. Durante enero de 1966 se realizó en Cuba una conferencia tricontinental para coordinar e impulsar la penetración marxista en el Tercer Mundo. De allí nació la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que creará la Casa de las Américas, destinada a operar en el plano cultural, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, al mando del Che Guevara, cuyo objetivo consistió en llevar adelante la lucha armada. Este fue el origen de la guerrilla que intentaría tomar el poder en la Argentina entre 1969 y 1979. La CGT hostiga al gobierno de Illa mediante un plan de lucha cada vez más agresivo. Y el gobierno mantiene la inoperancia que lo caracteriza.
Situación que no se prolongaría pues, durante la noche del 28 de junio de 1966, un golpe militar depone a Illa y, al día siguiente, jura como presidente de la nación el general Onganía. Tuvo así comienzo la denominada Revolución Argentina. Capítulo 43. Con la asunción de Onganía comenzó el mejor gobierno que conoció el país a lo largo de muchas décadas. El presidente había nacido en 1914, era amigo del orden y hacía sentir su autoridad por sola presencia. Estaba decidido a poner la Argentina al día sin apartarla de sus mejores tradiciones. Pese a ser militar, pronto advirtió a sus camaradas que no habrían de cogobernar. Disolvió los partidos y prohibió toda actividad política. Desde la universidad se inició una leve resistencia por parte de la izquierda. Onganía hizo actuar a la policía y reinstaló la tranquilidad a costa de unos cuantos chichones. Este incidente casi trivial fue denominado, con intencionado dramatismo, la Noche de los Bastones Largos. Rápidamente se concluyó un concordato con la Santa Sede, cuya gestión estuvo a cargo de Santiago Estrada. En septiembre de 1966 un comando secuestró en vuelo un avión de pasajeros y obligó al piloto a aterrizar en las Islas Malvinas, consumando una acción reivindicatoria que alcanzó resonancia. Onganía consagra el país a la Virgen. Pero el gobierno no admitió intromisiones en asuntos de su competencia y metió presos a los integrantes del llamado Grupo Cóndor cuando los ingleses los mandaron de vuelta. El ministro Borda introdujo reformas sustanciales al Código Civil y el ministro Costa Méndez prolongó hasta 200 millas el mar territorial argentino. Durante 1967 Onganía rechazó una oferta chilena para someter a arbitraje el conflicto existente respecto a la zona del Canal de Beagle, considerando que acceder podría resultar perjudicial al interés nacional. El tiempo le daría la razón. Corre 1968 cuando son capturados algunos guerrilleros que, entrenados en Cuba, operan en Tacorralo, Tucumán. Y, ante presiones norteamericanas encaminadas a que la Argentina aplique planes destinados a contener los nacimientos, Onganía manifiesta que contar con poblaciones numerosas constituye una bendición para las naciones. En enero del 1969 se coloca la piedra fundamental del complejo hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados. Más tarde será inaugurado el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná y tendrán comienzo los trabajos para construir el puente Barranqueras Corrientes. Como respuesta al pedido formulado por la Santísima Virgen en Fátima, Onganía le consagra la República, marchando peregrino a Luján. En consonancia con la expansión revolucionaria que se alienta desde Cuba, tiene lugar aquí un gran ensayo subversivo. Activistas y piquetes de huelga se despliegan en Rosario, con saqueos y apoyo de francotiradores. Los sucesos, conocidos como el Rosariazo, concluyen cuando tropas al mando del general Fonseca ocupan la ciudad. Días después, hechos similares se producen en Córdoba y el tercer cuerpo de ejército, a las órdenes del general Lanusse, demora en intervenir. Lo cual da lugar a que allí se vivan los días de extremada violencia denominados el Cordobazo. No se habían aquietado los remesones del Cordobazo cuando, el 29 de mayo de 1969, es secuestrado el general Aramburu, expresidente de la nación. Así aparece en escena Montoneros que, junto con el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, compartiría el protagonismo más destacado en las acciones terroristas que se desarrollarán a lo largo de los años 70. Aunque ambos son instrumentados por el marxismo, ERP declara su orientación mientras Montoneros aparece como una organización juvenil peronista, en cuya fundación intervino el sacerdote tercermundista Alberto Carbone. El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo admitía muchos postulados marxistas y el empleo de la violencia a fin de transformar la sociedad. Lanusse, que había retrasado la intervención de sus fuerzas en Córdoba para deteriorar al gobierno, aprovecha una falsa versión que vincula a este con el secuestro de Aramburu y derroca a Onganía el 8 de junio de 1670, colocando en su lugar al general Roberto Marcelo Levingston. Levingston es un militar correcto, que intentará gobernar prescindiendo de la tutoría de Lanusse. Cosa que le costará caro pues Lanusse lo relevará, colocándose él mismo en su lugar.
El 16 de julio del 70 aparece el cadáver de Aramburu en el sótano de una chacra, cerca del pueblo bonaerense de Timote. Después de una parodia de juicio, sus secuestradores lo habían asesinado de un tiro en la cabeza. Más tarde la guerrilla mata a balazos al secretario general de la CGT, José Alonso, peronista. En octubre de ese año el general Torres, sostenido por un frente de izquierdas, asume la presidencia en Bolivia. En noviembre jura como presidente de Chile el comunista Salvador Allende. Y la guerrilla uruguaya, Tupamaros, opera decididamente en su país. Todas estas circunstancias, más el hecho de que la Unión Soviética fuera una potencia mundial con un punto de apoyo en Cuba, transformaron en posibilidad cierta la instalación del comunismo en el sur de América. A mediados de 1971 Lanús se somete al arbitraje de la corona británica el conflicto por el Beagle, tal como lo venía requiriendo Chile. Los políticos reclaman elecciones y Lanús se las anuncia para marzo de 1973, con intención de transformarse en presidente constitucional de la Argentina. Como respuesta a tales maniobras, unidades blindadas del ejército se sublevan en Azul y Olavarría, fracasando en su intento de derribar al gobierno. Capítulo 44. Después de retirarlo de una tumba en el cementerio de Milán, donde había permanecido largos años bajo datos falsos, el gobierno devuelve a Perón el cadáver de Evita. Lanús entrega las insignias del poder a Cámpero. Lanús trabaja por su candidatura, negociando con el viejo caudillo a través de un enviado. Y, en un momento dado, durante una reunión de oficiales, asegura que Perón no volverá a la Argentina porque no le da el cuero. Pronto quedaría en claro lo errado de esa profecía. Una fuga espectacular de guerrilleros presos se produce en agosto de 1972, cuando copan el penal de Rawson, matan un guardia y 6 de ellos huyen a Chile, utilizando un avión de línea secuestrado con tal fin. Varios de los fugitivos no pueden abordar el aparato y, trasladados a la base naval de Trelew, 16 de ellos morirán en otro intento de fuga que la izquierda presenta como una masacre premeditada. Contrariamente a lo anunciado por Lanús, Perón regresó en noviembre de 1972 y organizó un frente electoral que sostuvo la candidatura de Héctor J. Cámpora. Una frase definió con claridad la intención del frente: Cámpora al gobierno, Perón al poder. De acuerdo con ello, a Cámpora empezaron a llamarlo el tío, sobreentendiéndose quién era el papá. Las elecciones tuvieron lugar, efectivamente, en marzo de 1973, imponiéndose el frente con amplitud. Con los presidentes comunistas de Cuba y Chile como invitados especiales, el 25 de mayo Cámpora recibe de Lanús las insignias del mando. Banderas de las escuadras guerrilleras llenan la Plaza de Mayo, donde un automóvil es incendiado. En una pared de la Casa Rosada han escrito: Casa Montonera. Y los pocos efectivos militares que debieron hacerse presentes para rendir honores son insultados y escupidos. Capítulo 45. Desde el momento en que asumió Cámpora y sin que se dictara ninguna medida que lo autorizara, comenzó la liberación de guerrilleros presos. El presidente recibe a varios de ellos. Después, amenazados de muerte los legisladores, el Congreso dicta una amnistía que torna inútiles los éxitos obtenidos contra la guerrilla desde la legalidad. Rodolfo Puiggrós, antiguo afiliado al Partido Comunista, es nombrado rector de la universidad. Los pobladores de villas miserias se apoderan de terrenos próximos a ellas. Fábricas y edificios públicos son ocupados por activistas. Perón, que había vuelto a España, resuelve regresar aquí el 20 de junio. Con motivo de su llegada, la izquierda y la derecha peronistas librarán batalla. El propósito de la izquierda habría sido matar a Perón, imputar su muerte a los gorilas, azuzar a la multitud que lo esperaba en Ezeiza y avanzar sobre Buenos Aires para producir el porteñazo, al cual sucedería el argentinazo, o sea la instauración en la Argentina de la patria socialista. Fuere cual fuere, el plan falló. Enterado del mismo, el coronel Jorge Osinde, un oficial retirado de antigua militancia peronista, apostó gente en lugares estratégicos y, comunicándose por radio con el avión que traía a Perón,
logró desviarlo y que aterrizara en la base militar de Morón. Mientras tanto, en el acceso al aeropuerto de Ezeiza, las facciones opuestas chocan en un enfrentamiento que incluye ráfagas de metralleta y hasta el empleo de un ómnibus blindado a manera de tanque. Nunca se supo la cantidad de muertos registrada ese día, que fueron muchos. Como consecuencia de la derrota sufrida por la izquierda en Ezeiza cayó el gobierno de Cámpora. Y ocupó la presidencia Raúl Lastiri, que presidía la Cámara de Diputados. José Ignacio Ruxi, secretario general de la CGT, Óscar Ibáñez Vich, Alberto Talagano, Alberto Brito Lima y Osinde se cuentan entre quienes se oponen a la guerrilla desde dentro del peronismo. Y pronto ocupará un lugar destacado en la escena un personaje extraño, José López Rega, Lópezito, mayordomo de Perón, ex policía, adicto a las ciencias ocultas, que crea la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, una organización más o menos clandestina que, desde cerca del gobierno, combatirá al terrorismo con sus propias armas, es decir, en forma irregular. En agosto del 1973 dirá Perón, no admitimos la guerrilla. En septiembre, luego de una huelga de camioneros que paraliza Chile, las Fuerzas Armadas deponen a Allende, que se pega un tiro, asumiendo como presidente el general Augusto Pinochet. En Paraguay gobierna el general Stroessner, en Bolivia el general Banzer y en el Uruguay lo hace un civil amigo de los militares, que también mandan en Brasil. De modo que, políticamente, la taba se ha dado vuelta en el sur de América. El 23 de septiembre de aquel año 1973 Perón se impone en las elecciones realizadas con el 61% de los votos. Su mujer, Isabelita Martínez, lo acompaña como vicepresidenta. 2 días después, Montoneros asesina a Ruxi y al conductor de su automóvil. Perón intenta establecer el orden. Pero las escuadras subversivas intensifican su actividad. Se suceden los asesinatos, asaltos y secuestros. En enero de 1974 elementos del ERP atacan el cuartel del Regimiento 10 de Caballería, matan a su jefe y luego a la mujer de este, delante de los hijos del matrimonio. Guerrilleros en el Monte Tucumano. Aunque los asaltantes son finalmente rechazados, se retiran llevándose secuestrado al teniente coronel Ibarzábal, jefe de un grupo de artillería contiguo a la unidad. Lo matarán en noviembre, acribillando a balazos el armario metálico donde era transportado en condiciones inhumanas. En el plano internacional, la Argentina se pronuncia nuevamente contra el control de los nacimientos que propician los Estados Unidos. Y, en abril, guerrilleros ultiman a tiros al doctor Jorge Quiroga, que fuera miembro de la Cámara encargada de juzgar a los terroristas detenidos, ya disuelta por entonces. Para celebrar el Yo de Mayo se realiza una concentración en Plaza de Mayo, a la cual concurren integrantes de Montoneros enmascarados y portando banderas negras. Desde el balcón de la Casa Rosada, Perón los ataca con dureza en su discurso, calificándolos de estúpidos, imberbes y mercenarios. La fecha tiene enorme trascendencia pues marca una ruptura tajante entre la guerrilla y el peronismo. El 1 de julio de 1974 murió Perón, a los 78 años de edad. Ese mismo día asumió el gobierno su viuda. La violencia continúa. ERP ocupa la fábrica militar de explosivos de Villa María. Las AAA matan a Silvio Frondizi, hermano comunista de Arturo. Montonero secuestra a los hermanos Born, del grupo Bunyan Born, ultimando al conductor de su vehículo y a Alberto Bosch, funcionario de Molinos. La misma banda asesina a Jordán Bruno Genta, intelectual nacionalista que ha sido rector de la Universidad del Litoral y, a comienzos de noviembre, al jefe de la Policía Federal, comisario Villar, y a su mujer. En diciembre del 1974 matan a otro intelectual católico, Carlos Alberto Sacheri, al salir de misa con su familia. En febrero de 1975 la presidenta firma el decreto N-261, mediante el cual encomienda al ejército neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.
Así se puso en marcha el operativo Independencia, que frustró la intención del ERP de separar la provincia de Tucumán del resto de la República, solicitando reconocimiento internacional para el territorio segregado. Fue una guerra larga y enconada, durante la cual se libraron verdaderos combates como los de Río Pueblo Viejo, Manchalá, Acheral, Las Mesadas, Los Higuerones, Potrero Negro o El Cadillal. La participación de montoneros en esas acciones consistió en atentar contra un avión de transporte, con un saldo de 6 gendarmes muertos y 10 heridos. Finalmente se impuso el ejército, gracias al apoyo de la población y a las aptitudes adquiridas por sus hombres para pelear en el monte. Al cumplirse el primer aniversario de los hechos de Trelew, buzos tácticos montoneros entran a la base naval de Río Santiago y hunden con explosivos la fragata Santísima Trinidad. En octubre, atacan por agua y tierra un regimiento en Formosa, matando un oficial, un suboficial y 10 conscriptos a la hora de la siesta. En diciembre asesinan al general Cáceres Monier y a su mujer, en Paraná. El brigadier Orlando Capellini subleva la base de Morón, pero su intento no halla eco. 5 días después, más de un centenar de guerrilleros del ERP asalta el batallón de Arsenales con asiento en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Por cuanto se esperaba algún ataque en esos días, la reacción fue rápida y durísima, la derrota infligida a los atacantes, que sufrieron 100 muertos. El ejército tuvo 7. También murieron 2 policías y un marinero. Al gobierno de Isabel las cosas se le han ido totalmente de las manos. Un diputado peronista y la Federación Agraria piden su renuncia. Los radicales anuncian un golpe de Estado ante la falencia del Poder Ejecutivo. Ricardo Balbín se dirige a La Nación por TV, manifestando no contar con soluciones para remediar la situación. Algunos dirigentes gremiales y legisladores abandonan el país. Durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar esperado. Y se hace cargo del gobierno una junta presidida por el general Jorge Rafael Videla. Comenzaba así el proceso de reorganización nacional o, más sintéticamente, el proceso. Capítulo 46. Al asumir directamente la responsabilidad de combatir la subversión, los militares se enfrentaron con el arduo problema de decidir cómo hacerlo, legalmente, con el código en la mano, o irregularmente, por izquierda, empleando los mismos métodos que la guerrilla. Hacerlo legalmente resultaba lo correcto, pero suponía mayores dificultades para triunfar sobre un enemigo que golpeaba desde las sombras y que estaba organizado en células, cuyos integrantes se dispersaban en caso de no recibir noticias, dentro de determinados plazos, de sus compañeros en operaciones. Los militares eligieron actuar en muchos casos de manera irregular y nunca se sabrá si, de haberlo hecho siempre legalmente, hubieran alcanzado la victoria que consiguieron en esa bien llamada guerra sucia que ellos no iniciaron. Victoria que, es justo señalarlo, conjuró la posibilidad de que el comunismo alcanzara el poder en la Argentina. Y que le salvó el pellejo a muchos que después criticaron a las Fuerzas Armadas. El 2 de julio del 76 una bomba que explotó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causó 18 muertos y 66 heridos. El 19, fuerzas del ejército abaten a Mario Santucho, jefe del ERP. En agosto, un comando subversivo mata al general Actis y, en diciembre, cae Norma Arrostito, integrante del grupo que asesinara a Aramburu. Promedia ese mes cuando Montoneros introduce una bomba en la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, cuyo estallido provoca 11 muertos y 23 heridos. Los que anteceden son solo algunos de los hechos violentos que tuvieron lugar en los comienzos del proceso. Su lista completa sería interminable, ya que ocurrieron sin interrupción a lo largo de esa guerra que se prolongaría hasta después de 1979. A fines de ese año, un grupo terrorista asesinó al empresario Francisco Soldati y a uno de sus custodios en plena avenida 9 de Julio. Además de profundizar la lucha antisubversiva, caracterizó al gobierno del general Videla la actuación de su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, cuya política económica respondió a los lineamientos de los centros financieros internacionales y le costó muy cara al país.
Durante el mes de junio de 1978 se desarrolló aquí el Campeonato Mundial de Fútbol, ganado por la selección nacional. El goleador del equipo fue Mario Kempes, César Luis Menotti su DT y presidente de la AFA el Dr. Alfredo Cantilo. Antes de terminar el año, una vez más se estuvo al borde de la guerra con Chile. Pues ocurrió que Inglaterra laudó a favor de los chilenos el diferendo pendiente respecto al canal de Beagle. Buenos Aires declaró la nulidad del laudo y las reuniones que mantuvieron Videla y Pinochet no mejoraron las cosas. Cuando la contienda parecía inevitable, el Papa Juan Pablo II, recientemente elegido, se ofreció como mediador y envió al cardenal Zamoré para buscar una solución. Se dio la tensión y, años después, se llegó a un acuerdo que, para la Argentina, mejoró apenas el laudo británico. Capítulo 47. En marzo de 1981 el general Roberto Viola reemplazó a Videla e inició una serie de contactos con políticos, quienes, lejos de negociar, se unieron contra el gobierno. En noviembre, Viola fue suplantado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que congeló las gestiones comenzadas por aquel. Al despuntar el alba del 2 de abril de 1982, el mundo supo con sorpresa que fuerzas argentinas habían desembarcado en las Islas Malvinas. ¿Cómo se llegó a esa decisión extrema? A partir de la usurpación consumada por Inglaterra en 1833, nuestro país nunca dejó de reclamar las islas. Galtieri, Lamido Oso y Anaya. Durante las gestiones de Illa y Onganía se produjo un acercamiento entre las partes, en virtud del cual la Argentina construyó una pista de aterrizaje en Port Stanley, instaló una planta de YPF, organizó vuelos para enlazar las Malvinas con el continente y facilitó el suministro de gas. Nada concedió Inglaterra en cambio. Aunque se logró que las Naciones Unidas incluyeran el archipiélago entre los territorios que debían ser descolonizados, las reuniones realizadas para poner en práctica la resolución respectiva no dieron ningún resultado. Como detalle importante hay que señalar que, por esas épocas, exploraciones efectuadas demostraron que en el fondo del mar que rodea las Malvinas hay petróleo. En 1981 la situación empeoró, pues Gran Bretaña agregó a su delegación negociadora una representación de los kelpers, isleños, que se sienten ingleses aunque estos los consideren ciudadanos de segunda. Mientras tanto, un empresario argentino de apellido Davidov gestionaba en Inglaterra un contrato para desmantelar cierta factoría abandonada, que se hallaba en las Georgias del Sur. Firmado el mismo y formalmente registrado, un grupo de obreros desembarcó en el lugar para iniciar los trabajos en marzo de 1982. A partir de ese momento Inglaterra inició una escalada bélica. Afirmó que entre los obreros había personal militar argentino, cosa que no era cierta. Y que habían izado una bandera nacional en su campamento, lo cual no está prohibido. Presentado el asunto como una provocación, la corona mandó a la zona un buque polar artillado, con infantes de marina a bordo, para desalojar a los obreros. Resuelta a protegerlos, la Argentina envió un buque de guerra. La situación se tomó crítica. Hasta tal punto que, el 25 de marzo, más de una semana antes de que fuerzas argentinas desembarcaran en Malvinas, una fracción de la flota inglesa zarpó de Gibraltar hacia el área del conflicto. Ataque de aviones argentinos en San Carlos. Además del general Galtieri que la presidía, la junta militar que gobernaba el país estaba compuesta por el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamido Oso. La toma del archipiélago fue denominada Operativo Rosario por el coronel Seineldín que participó en ella. Jefe de la misma fue el almirante Carlos Busser. Y se llevó a cabo de manera impecable, sin causar ni una baja a los ingleses. En cambio, durante el ataque a la gobernación, murió cumpliendo con su deber el capitán de la Armada Pedro Giachino. El desembarco se festejó con entusiasmo a lo largo y a lo ancho del país. Una multitud se reunió en la Plaza de Mayo, se embanderaron las casas y aparecieron escarapelas en todas las solapas. Port Stanley pasó a llamarse Puerto Argentino. Los Estados Unidos asumieron el papel de mediadores mientras ayudaban realmente a Inglaterra.
La OEA, Organización de Estados Americanos, aprobó una moción favorable a la Argentina pero inocua. Perú, Venezuela y Panamá nos apoyaron leal y efectivamente. Chile actuó como aliado de los ingleses, permitiéndoles usar su territorio e informándoles sobre el despegue de nuestras escuadrillas de combate. El 1 de mayo la flota inglesa inició el cañoneo de las posiciones argentinas. El 2 un submarino británico hundió al crucero General Belgrano, que se hallaba fuera de la zona de exclusión establecida en Tomo a las islas. Fracasó así una gestión de paz que llevaba a cabo el presidente del Perú, Belaúnde Terry. Al día siguiente aviones argentinos echaron a pique al destructor Sheffield. Contrariamente a lo que pensaron los ingleses, la lucha fue dura. Aparatos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval destruyeron o averiaron buena parte de la flota enemiga. Los hombres del ejército combatieron rudamente en Darwin, Goose Green y las alturas próximas a Puerto Argentino. También la Gendarmería y la Prefectura cumplieron honrosamente su papel en el conflicto. Sin embargo, el avance británico, iniciado a partir del desembarco realizado en San Carlos, no pudo ser detenido. Y terminó el 14 de junio con la caída de Puerto Argentino. Apenas concluidas las acciones comenzó en el país una solapada campaña de desmalvinización, tendiente a desacreditar los móviles de la guerra y su trámite. Esa campaña se puso rápidamente de manifiesto con el derrocamiento del presidente Galtieri, impulsado desde la Embajada de los Estados Unidos. Sucedió a Galtieri el general Reinaldo Vignone, quien se abocó de inmediato a dar por concluido el proceso mediante un precipitado llamado a elecciones, que se efectuaron en octubre de 1983, triunfando en ellas el candidato radical Raúl Alfonsín. Capítulo 48. Con Alfonsín, natural de Chascomús y descendiente de gallegos, llegó al gobierno la socialdemocracia, que es en una curiosa mezcla de socialismo y capitalismo, cultura y educación socialistas, economía capitalista. Semana Santa 1987, Alfonsín y Rico en Campo de Mayo. Entre las primeras disposiciones que tomó Alfonsín se contó la de enjuiciar a los integrantes de las juntas militares del proceso por lo actuado en la lucha contra el terrorismo y crear la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, para establecer la suerte corrida por los desaparecidos durante la represión, aunque se diera por descontado que estaban muertos. Los juicios contra los integrantes de las juntas son sustraídos a la justicia militar y pasan a la Cámara Federal. La CONADEP, por su parte, apoyada en pruebas endebles abulta el número de desaparecidos y lo lleva a algo menos de 9.000. Lo cual indica hasta qué punto es infundada la cifra de 30.000 que la izquierda pasaría a manejar luego. A mediados de 1986 el equipo argentino, dirigido por Carlos Salvador Vilardo y con Diego Maradona como estrella, conquista el Campeonato Mundial de Fútbol en México. Se repiten citaciones a militares por su actuación contra la guerrilla, lo cual va generando un creciente malestar en los cuarteles. Y, paralelamente, corren noticias referidas a grandes negociados llevados a cabo por un sector del partido oficialista conocido como la Coordinadora. El Papa, que había estado en el país durante la Guerra de las Malvinas, volvió a visitarnos en 1987. La víspera del Jueves Santo de aquel año, la intranquilidad militar hizo crisis. Uno de los oficiales citados por la justicia se niega a comparecer, refugiándose en una unidad de paracaidistas. A partir de allí los acontecimientos se precipitan. El mayor Aldo Rico, junto con otros camaradas que han tenido destacada actuación en Malvinas, se hace fuerte en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Como muchos de ellos son comandos, se tiznan la cara al modo de estos. Nacen así los carapintadas. El domingo, luego de orillarse instancias dramáticas, Alfonsín acude a Campo de Mayo, parlamenta con los rebeldes y, al volver, se dirige a la concurrencia reunida en Plaza de Mayo para anunciar: la casa está en orden. ¡Felices Pascuas! La economía se desquicia. Como el gobierno no cumple lo acordado, Rico se vuelve a levantar, esta vez en Monte Caseros, Corrientes. Pero pronto se rinde pues el pronunciamiento no logra apoyos. Sube la inflación.
Y dentro del peronismo empieza a perfilarse la figura de Carlos Saúl Menem. Antes de concluir 1988 se produce otro alzamiento militar, encabezado ahora por el coronel Mohamed Ali Zeineldin, también veterano de Malvinas. Los motivos son parecidos a los que invocara Rico: mantenimiento por parte del gobierno de una política encaminada a destruir las Fuerzas Armadas e incumplimiento de los compromisos asumidos con los Carapintadas. El pronunciamiento concluye con un acuerdo entre Zeineldin y el general Cáceres, jefe de Estado Mayor del Ejército. Transcurría enero del 1989 cuando la guerrilla reaparece abruptamente en la Argentina. A las 6 de la mañana del 23, 3 grupos armados fuerzan la entrada del regimiento con asiento en la Tablada, ocupando parte de las instalaciones pese a la enconada resistencia de algunos oficiales, entre ellos el segundo jefe de la unidad, Mayor Fernández Cutiellos, al cual matan. Cercados por la policía provincial y por fuerzas militares, los guerrilleros se mantendrán hasta el día siguiente, cuando los comandos recuperaron el cuartel a sangre y fuego. En un primer momento las autoridades pretendieron atribuir el asalto a los Carapintadas, pero, avanzada la jornada, quedó en claro se trataba de subversivos de izquierda que, según se supo luego, estaban comandados por Enrique Gomarán Merlo, ex jefe del ERR, y tenían como inspirador al fraile tercermundista Antonio Puig-Jané. Varios de ellos estaban relacionados con altos funcionarios del gobierno. El 14 de mayo de 1989 se realizan elecciones presidenciales y la fórmula peronista Menem-Duhalde se impone cómodamente a los radicales Ángelos Casella. Aunque el traspaso del poder debía producirse en diciembre, apenas conocidos los resultados electorales, se extiende la exigencia de que el gobierno deje su lugar a quienes lo han de suceder. Sobrevienen días caóticos. La inflación alcanza al 78,5% mensual. Impulsadas por activistas, verdaderas puebladas desvalijan supermercados y negocios en las grandes ciudades. Por último, el 8 de julio, Menem se hace cargo de un país devastado. Capítulo 49. Menem es riojano, hijo de sirios, viste con pésimo gusto y usa grandes patillas para sugerir un paralelismo con Facundo Quiroga. Pasado el tiempo se vestirá como un figo. Rini se cortará las patillas, quizá por no interesarle ya emular al tigre de los llanos. Menem primera versión y Menem segunda versión. A poco de asumir sellará una inesperada alianza con el grupo económico Bunge y Bom, representativo de ese capitalismo que la marcha peronista afirma combatir. Aunque, a poco andar, aterrorizará a los ahorristas confiscando los depósitos bancarios a plazo fijo y entregando en cambio bonos de tesorería. Proclive a deparar sorpresas, Menem sorprendería otra vez al repatriar los restos de Rosas, desvirtuando así la profecía del escritor unitario José Mármol, que había dicho del restaurador: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Hacía muchos años que las empresas públicas se habían convertido en modelos de ineficacia y focos de corrupción. Pero Menem, en vez de remediar la situación poniendo en ellas gente eficaz y honesta, optó por venderlas al extranjero. Mediante operaciones que reportaron pocos fondos al país y enormes comisiones a sus gestores. Así se enajenaron sociedades que en algún momento fueron motivo de orgullo para el país, como YPF, Agua y Energía, Altos Hornos Apla, Aerolíneas Argentinas, Somisa y Acindar. Aunque el coronel Zeineldin continúa preso desde su alzamiento de 1988, los hombres que le responden vuelven a sublevarse en diciembre de 1990. Su intención es el relevo de los mandos del ejército, cosa que confían lograr sin derramar sangre. Un confuso episodio, no obstante, en el cual murieron el desplazado jefe del regimiento de patricios, uno de sus oficiales y un suboficial Carapintada, influyó en forma decisiva sobre el curso de los acontecimientos. Pues, explotada la lamentable contingencia por la conducción del ejército, el movimiento no obtuvo las adhesiones que descontaban sus organizadores y fracasó. A comienzos de 1991 Menem indulta a los jefes militares que, en tiempos de Alfonsín, habían sido condenados por haber reprimido al terrorismo o asumido la decisión de llegar a la guerra respecto a las Malvinas.
En agosto de ese año la Argentina y Chile alcanzaron un acuerdo para resolver todos los conflictos de límites pendientes. Mediante el mismo se sometió a arbitraje el diferendo por Laguna del Desierto, que se resolvería en forma favorable a nuestro país, y se dividieron los cielos continentales mediante una línea un tanto antojadiza. Un censo estableció que los habitantes de la República alcanzaban apenas a 32.370.298, lo cual indicaba un bajo crecimiento que contradice la meta que debería proponerse cualquier política razonable en esta materia, aumentar la población con argentinos. Menem coloca al país en la buena línea, al votar nuestros representantes contra el aborto en varias conferencias internacionales. Ante exigencias de los Estados Unidos, el gobierno cede y desiste del proyecto Cóndor, consistente en la fabricación de un misil de alcance medio que estaba en etapa de producción. Para completar el carácter humillante del caso, se entregaron a los norteamericanos los planos y componentes del cohete, desmantelándose la planta donde se lo fabricaba. A mediados de marzo del 1992 una explosión redujo a escombros la embajada de Israel en Buenos Aires. 2 años después un estallido similar haría volar el edificio de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. Para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América, el Papa se trasladó a Santo Domingo y, aquí, el gobierno festejó la fecha con un acto realizado ante el Monumento de los Españoles. En la Catedral Metropolitana se cantó un Te Deum. La celebración de los 5 siglos corridos desde el momento en que Colón pusiera pie en América, incorporándola así a la historia, resulta un hito muy adecuado para poner fin a este libro, que escribí con intención de que los chicos argentinos, conociendo mejor el pasado de nuestra patria, sumen su esfuerzo para que, algún día, alcance el mejor de los destinos que Dios le tenga reservado.